Estimado tutor, recibo un cordial saludo. Mi nombre es Luis Fernando Marín. Pertenezco al grupo número 18 de Física Moderna. Para mejor entendimiento de la práctica decidí grabar el video para explicar un poco pues, el desarrollo, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos que solucionar en la rúbrica, entonces para el primer ejercicio, calculé de manera experimental lo siguiente: revisar el proceso en el apartado ok. Entonces, para mí, en mi caso, que es el calcio, vamos a desarrollar entonces la práctica número uno sobre el ejercicio uno. Eh, ¿Qué dice el ejercicio uno? Entonces dice: una vez encontrar la función del trabajo, haga una búsqueda en la función de trabajo de corte teórica para la materia seleccionada y responda a lo siguiente. Entonces voy a hacer el experimento. Entonces dice que tengo que encontrar la frecuencia de corte. Entonces la frecuencia de corte, como la podemos ver, eh, primero pues voy a tener mi intensidad lumínica al 100%. Entonces, como vemos en 727, empieza a haber un flujo de fotoelectrones con una frecuencia umbral de 427 nanómetros. Eh, la idea es poder demostrar en qué punto em, ya no hay movimiento de los fotoelectrones. Entonces, como se dan cuenta, ya hice mi parte experimental de 4, por ejemplo, de 410, que es eh, una frecuencia más baja. Entonces vemos que hay flujo de fotoelectrones. Si vamos a 420, igual sigue habiendo un flujo, pero notamos una leve reducción en la velocidad del flujo. Si vamos a 430, ya no hay flujo. ¿Ok? Si vamos a 428, sigue habiendo flujo, pero empieza a haber flujo desde los 427 nanómetros. Con poca velocidad, pero hay flujo. Entonces, de acuerdo al, al ejercicio, entonces, eh, cálculo de la energía umbral. Entonces, el valor experimental está en 427 con 0 voltios, ¿no? Entonces, para tener en cuenta en 0 voltios. Vamos a revisar el segundo ejercicio de la práctica del segundo ejercicio, donde dice: calcule la energía cinética de los fotones, que es prácticamente como demostrar el potencial de frenado de cada uno. Entonces, según el ejercicio que nos ponen, entonces nos dan una frecuencia umbral fija, para mi caso, que es en el material de calcio, de 354 nanómetros. Entonces vamos a ponerlo acá: 354 nanómetros, con una intensidad de 100% en la intensidad lumínica. Entonces, vamos a variar el voltaje para poder revisar el frenado del potencial de frenado de los fotoelectrones. Entonces, como se dan cuenta, estoy en 0,8, hay algunos que alcanzan a llegar. Si yo lo aumento, pues ya no alcanzan a tocar el otro extremo de la batería. Si yo lo paso a 0,20 voltios, obviamente la idea es tratar de encontrar el punto de frenado. Como yo ya hice mis cálculos y los tengo pues en el trabajo demostrados, entonces ya me doy cuenta que sobre los menos 0,6 voltios ya no alcanzan a cruzar. Si me voy al menos 0,5 voltios, se darán cuenta que cruza. Ahí con menos 0,5 voltios cruzan. Entonces, ya sé que el potencial de frenado está en menos 0,6 voltios. Mm,
Siguiendo con la práctica, entonces vemos en el tercer ejercicio, que es influencia y la intensidad lumínica en el efecto del en el efecto fotoeléctrico. Entonces vamos a poner nuestra batería en 0 voltios, ¿sí? Y vamos a bajar nuestra intensidad. Entonces tenemos para nuestra frecuencia umbral hallada en el primer ejercicio, entonces tenemos 428 nanómetros, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo influye la intensidad en el flujo de la corriente de los electrones. Entonces vamos a poner acá, sí, vamos a poner los 428 nanómetros y vamos a jugar con la intensidad. Entonces al 20% para mirar cómo se comporta, al 40%, al 60% y al 70%. Ok, como vemos, entonces sobre nuestra frecuencia umbral no hay un flujo de corriente. Si bajo la intensidad, entonces vamos a ir a vamos a encontrar nuestro umbral fijo de 300 nanómetros y vamos a empezar a variar nuestra intensidad igualmente. Entonces tenemos 20%. Cuando ya vemos que la intensidad es directamente proporcional al flujo de la corriente, entonces tenemos 20% de luminosidad y tenemos una corriente de 0.050 amperios. Entonces vamos a variarla. Entonces tenemos 40%, entonces subió de 50 a 101, casi que se duplicó la corriente. 101. Vamos a variar acá entonces a 60 y tenemos 0.151 amperios de corriente. Y vamos a variar por último al 80%, vemos que subió a 0.201 amperios. Y vamos a ponerla acá nuevamente a 100. Ok, entonces vemos que la luminosidad en el efecto fotoeléctrico es directamente proporcional al flujo de la corriente. Entonces eso era lo que quería demostrarles, tutor y compañeros. Muchas gracias.